Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy, luego de estas festividades navideñas y en este inicio del año, después de haber estado en esos días celebrando el nacimiento de Jesús y cómo fue honrado Jesús en su nacimiento con los Reyes Magos, dando inicio ya a un nuevo año 2023, donde la mayor parte de nosotros comenzamos nuestras actividades con sueños, con esperanzas, con anhelos, pero principalmente con fe. Y de ese tema es que voy a conversar con ustedes, hermanos, el día de hoy, de la fe. Hoy vamos a conversar del fruto de la fe, un tema maravilloso que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, supo explicar claramente a sus discípulos, porque la fe es cuando tenemos la esperanza y creemos en algo que no podemos ver, pero sabemos que está allí, que es nuestro Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo de Dios Todopoderoso, que nos acompaña con nuestro Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, esa fe es la que marca esa diferencia que nosotros podemos ver en todas las personas que nos rodean, porque esa fe da fruto. Podemos creer en nuestro Señor Jesucristo, podemos creer en nuestro Salvador, pero la fe es algo que nosotros vamos a cultivar y la vamos a fortalecer. El Señor nos va a fortalecer en nuestra fe, en esa comunión con Él, para poder entonces recibir fruto de la fe, empezando por nuestros dones, los dones que Dios nos da. El don de la palabra, para predicar su palabra, llevar su mensaje. Dones de sanación, para sanar a otras personas. Dones de profecía, para poder ver lo que está por venir. En fin, todos los dones que podemos recibir. Y cómo debemos nosotros cultivar con esos dones que el Señor nos da para multiplicar. Entonces, hoy quiero hablar de la fe porque es un punto importante. Cuando tenemos fe genuina, nos llenamos de energía, nos llenamos de fuerza, de esa esperanza, y nos motivamos a seguir adelante para ver la gracia de Dios en nuestro camino y en nuestras vidas. Vamos a entrar entonces hoy en el tema de la fe. Y vamos a entrar en el libro de Marcos, en su capítulo 4, en sus versículos 26 al 29. Jesús, que le gustaba enseñar con parábolas, ¿sí? Es decir, comparaciones. Hace comparaciones parabólicas para mostrar realmente lo que vendría siendo el mensaje que él quería darnos, ¿no? O darle a sus discípulos en su momento. Entonces, él tomaba la parábola del crecimiento de la semilla. En ese capítulo 4 de Marcos, en sus versículos 26 al 29, vamos a ver la parábola del crecimiento de la semilla. Y decía además Jesús, ¿no? Así es el reino de Dios
como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor allí? Que el hombre lanzaba una semilla a la tierra, ¿verdad? Y esa semilla germinaba, ¿ok? Aquí él está haciendo la comparación con el trigo, estas espigas de trigo, en donde definitivamente crecía, ¿ok? En el transcurso del tiempo, no era de hoy para mañana, sino que pasaban noches, pasaban días, pasaban tiempo, hasta que iba creciendo, ¿verdad? La hierba, y luego se convertía en una espiga, como ya ustedes saben que es el grano de trigo, la espiga del trigo. Y después la espiga tenía grano, y la espiga se llenaba de grano, o sea, es que era el fruto, daba ese trigo. Y cuando el fruto ya estaba maduro, era el momento, cuando decía que le colocaba la hoz, era que el momento de cortar la rama para recoger el fruto. Porque era tiempo de cosecha. Entonces, lo que está diciendo el Señor allí, que así es el reino de Dios. Cuando nosotros llevamos un mensaje de salvación y de vida eterna, un mensaje, las buenas nuevas de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación y de vida eterna, lanzamos, es como el hombre que lanza la semilla, ¿ok? Y esa semilla que lanza, ¿verdad? Si cae en tierra fértil, va a crecer y va a dar fruto. ¿Ok? Y va a dar fruto que perdure. Porque es como en el vino que digamos, las ramas, los pámpanos, para que lo entiendan así, los pámpanos, que son las ramas del fruto de uva, ¿okay? De la mata de uva, el viñedo, pues. No da fruto si el pámpano está seco. Pero si el pámpano está sujeto a la vid, en este caso, da fruto. Nosotros somos los pámpanos y nuestro Señor es la vid verdadera. Si estamos sujetos al Señor, vamos a dar fruto. Entonces, no es algo que sucede necesariamente de hoy para mañana. Y no es que no existan los milagros pueden existir y existen. De hecho, para el Señor no es imposible. Y hay un milagro de hoy para mañana. Pero el deber ser, lo que se espera digamos, en el grueso de lo que es toda la experiencia de nosotros como seres humanos, es que se cumple ese proceso. Porque esa fe nuestra, ¿verdad?, da fruto. Y lo vemos en nuestras vidas, cómo va cambiando nuestra vida, cómo se van enderezando los caminos, cómo se va escribiendo derecho en renglones torcidos y vamos tomando el camino de salvación y de vida eterna, ese camino estrecho en donde nos vamos alineando con los mandamientos y la voluntad de nuestro Señor. Pero lleva un proceso. Y la fe en nosotros va creciendo día a día. Como esa semilla del trigo que al final da fruto.
Más adelante, en otra parábola de nuestro Señor Jesucristo, coloca en el libro de Lucas, en su capítulo 13, en sus versículos 18 y 19, Jesús dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Fíjense, la semilla de mostaza es la semilla más pequeña, es mínima la semilla de mostaza. No nos podríamos imaginar nosotros cuando tenemos una semilla de mostaza en nuestras manos, y los invito a que si pueden ver una semilla de mostaza, la tengan en sus manos. Es algo mínimo. No nos podríamos imaginar nosotros que esa semilla pudiera dar un árbol tan grande y tan frondoso que incluso las aves pudieran hacer nidos en ella. Por eso el Señor nos dice, Jesús dijo: si tuvieses la fe del tamaño de un grano de mostaza, podrías hacer y ver cosas grandes en tu vida. Pero debemos tener fe. Porque la fe es la muestra, es la esencia de lo que nosotros creemos y en quien creemos, que es en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Por eso es que vemos cosas que suceden que son increíbles, que no las vemos posibles para el ser humano, pero que para Dios realmente todo es posible. Porque Él es el dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella existe, es nuestro creador. Y podemos ver también en la parábola de la semilla de mostaza, en Marcos, en el capítulo 4, versículos 30 y 32, del 30 al 32, dice, otra parábola les refiero. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo. Lo repite nuevamente allí, ¿no? El cual, la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. No lo está en el Evangelio, no los está refiriendo nuevamente en el libro de Marcos, así como lo vimos en Lucas. Y Jesús quería compararlo porque él necesitaba que nosotros viésemos realmente lo que podía ser la construcción del reino de los cielos, o la semejanza al reino de los cielos, de la grandeza del reino de los cielos, el cual nosotros íbamos a alcanzar, o vamos a alcanzar, si nuestra fe es real y verdadera, y nosotros tenemos la vida que nuestro Señor Jesucristo nos indicó que debemos tener. Si nosotros cumplimos con esos mandamientos que Jehová le mostró a Moisés, que nos dejó, si tomamos el camino angosto del bien y de la justicia, y respetamos la voluntad de Dios, entonces podremos nosotros entrar al reino de los cielos y tener salvación y vida eterna. Podremos ver nosotros, incluso aquí en la tierra, las bendiciones de Dios por gracia. Porque como hijos de Dios, Él sabe lo que nosotros deseamos, anhelamos, necesitamos. Pero si nos ocupamos de las cosas de Dios, del bien y la justicia, lo demás no llegará a nuestra vida por añadidura.
Porque así como nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, Él también se ocupa de las nuestras. Pero debemos tener fe, porque el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. El Señor sabe lo que hay en nuestros pensamientos. El Señor sabe lo que hay en nuestros sentimientos. Y sabe todo, absolutamente todo, lo que pensamos, hacemos y sentimos. Nosotros vemos después en el libro de Romanos, en su capítulo 12, en sus versículos 2 al 5, nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿A qué nos está invitando el Señor allí? A que no nos dejemos llevar por lo que está sucediendo en estos tiempos. Y en aquellos tiempos era que él lo decía también, porque estaban las cosas que estaban pasando. Esas cosas vanas. Toda esa situación que para nosotros no es buena. Las tentaciones. Las desviaciones que puedan haber de acuerdo a la voluntad de Dios. No podemos torcer nosotros la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios. Y no querer nosotros torcer la voluntad de Dios. Pero si nosotros nos sujetamos a la voluntad de Dios y nos ocupamos de las cosas del bien y de la justicia, y estamos en comunión espiritual con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios, nuestro Salvador, y estamos de acuerdo a su voluntad y su mandamiento, entonces nosotros vamos a poder ver, ¿ok? Vamos a ver cómo nos renovamos, cómo hay esa renovación, cómo hay ese entendimiento. Y de esa forma nosotros vamos a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor nos dice, y podemos ver nosotros también en la palabra, que Él nos llevará a descansar junto a verdes pastos y agua de reposo. Eso lo vemos en el Salmo 23. Sabemos que esa es la realidad. Pero esa voluntad de Dios agradable y perfecta, obviamente, va acorde con nuestra obediencia. Debemos ser obedientes. Nosotros no podemos desafiar a Dios. Porque cuando vemos que las personas que han desafiado a Dios en el mundo han pasado por cosas muy difíciles y han incluso muchos de ellos partido de este mundo porque quieren ser más poderosos que Dios, entonces eso no es agradable para Dios. Y a nuestro Señor tenemos que respetarlo. Tenemos que ser obedientes si queremos ver la voluntad agradable y perfecta del Señor. Y dice allí, continuando en el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengas más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Jesús dice que por la gracia que le es dada a Él, nos indica que nosotros no podemos tener un más alto concepto de nosotros mismos, sino que debemos pensar en nosotros con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, así como es nuestro cuerpo humano, y tenemos muchos miembros, tenemos brazos, tenemos manos, tenemos piernas, ¿sí? Entonces, igual,
Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Los pies tienen una función, las manos tienen una función, las piernas tienen una función, los brazos tienen una función, ¿sí? Entonces cada brazo, cada miembro tiene una función. Y así somos nosotros, los hijos de Dios. Somos miembros de una iglesia. Somos cuerpo de Cristo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y eso somos nosotros. Nosotros en la iglesia, nosotros somos iglesia. Y nosotros, la sumatoria de nosotros, de todos nosotros, somos un solo cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros tiene una función. Pero para Dios todos somos iguales. Todos somos sus hijos. Todos somos importantes. Entonces, debemos tener cordura en cuanto a nuestro pensamiento. Y de lo que recibimos del Señor, de los dones que recibimos del Señor, debemos ponerlos en práctica y trabajar para el Señor, servirle al Señor, poniendo en práctica esos dones. Y ahí porque hemos recibido por gracia del Señor, y de allí vendrá entonces la voluntad del Señor si te da otros dones o no. No nos preocupemos por los dones que el Señor nos dé, ni los que tengan otros, porque al final todos somos un solo cuerpo en Cristo. Todos somos iglesia. Todos somos iguales, hijos de Dios. Recibamos con humildad, con sencillez, con amor, con gracia, lo que hemos recibido de parte de Dios. Y pongamos en práctica. Pongámonos a compartir lo que recibimos. Hagamos gran comisión. Llevemos el mensaje de salvación y de vida eterna, como decía nuestro Señor Jesucristo, hasta los confines del mundo. Que no quede nadie sin escuchar el mensaje de salvación y de vida eterna. Esa es la función. Es la labor. Se hablan constantemente de los finales de los tiempos, de las señales que muestran los finales de tiempo, y citan pasajes bíblicos del libro de Apocalipsis, de los finales de los tiempos. Y efectivamente suceden cosas en el mundo. Pero las personas se preocupan más por lo que tienen, por lo material, por lo que piensan los demás de ellos, por lo que se puede exhibir, que por su propia salvación. Porque algo sí es cierto. El día que partamos de este mundo, no nos llevamos nada. Lo único y el gran tesoro que nosotros tendremos será la bendición de Dios para poder vivir vida eterna en el reino de los cielos. Entonces, más que preocuparnos por las cosas que están pasando, debemos ocuparnos en hacer el bien y la justicia, pero debemos ocuparnos de las cosas de Dios y de tomar ese camino, el camino de salvación y de vida eterna. Y muchos conocemos al Señor. Algunos lo conocen y se han alejado. Y es un llamado del Señor a que regresen a sus caminos. Otros no han tomado esa decisión. Y hoy es un buen día para hacerlo. Yo los invito a que hagan esta oración conmigo el día de hoy y abran sus corazones
para que comiencen un nuevo año en una vida en Cristo, una vida de salvación, una vida de gracia, una vida en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Repitan conmigo: Señor Jesucristo, te reconozco como mi único Dios y Salvador, dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella existe. Te pido perdón, Señor, por mis pecados, por los que sé, por los que no sé. Te doy gracias, Señor, por haber dado tu vida en la cruz para pagar con sangre la liberación de nuestros pecados. Límpiame, Señor, con tu sangre. Conviérteme en una nueva criatura y llévame de tu mano por caminos de bien y de justicia, para que algún día pueda yo mirarte a tu rostro y vivir vida eterna en el reino de los cielos. Amén. Hermanos míos, sujetémonos al Señor. Oremos sin cesar. Mantengámonos en comunión con el Espíritu Santo de nuestro Dios. Lean la palabra, los mensajes, ese libro de sabiduría, la Santa Biblia. Y los que tengan la oportunidad de congregarse en una iglesia puedan hacerlo. Y los que no, pues vean los mensajes que se transmiten de culto a nuestro Señor Jesucristo a través de estos medios. Dios les bendiga, que tengan un feliz día.